quiero saludar con mucho gusto, con cariño, tiempo sin verte, te veo vía pues estas tecnologías. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, @Armando Lenerol 1. El desempleo en México, no sé si escuchaste los datos, Armando, en mi periodismo de vida, de las pérdidas, por ejemplo, en la industria automotriz, en vivienda, en un sinfín de áreas en nuestro país que pues son preocupantes. ¿Cuánto aumentó el desempleo hasta ahora? Desde el año 2018, ¿cómo nos fue? A partir del 1 de diciembre con Andrés Manuel López Obrador, y luego 2019 y luego la pandemia. ¿Cómo nos pintó cómo está ese panorama, Armando? Mira, el desempleo estuvo alrededor del 1.5% antes de empezar el sexenio. Luego nos mantuvimos en el 1.7 todo el año, y ahorita el desempleo abierto es 2.8. Pero ese desempleo está un poquito oculto, porque con la pandemia, en la parte de la población no económicamente activa, teníamos dentro de los disponibles, o sea, de los que están, que no están trabajando, porque están dispuestos a trabajar y no lo hacen porque no encuentran empleo, estaban alrededor de 5 millones. A partir del mes que empieza en marzo, abril, por ahí de mayo, en abril, esta cifra sube a 20 millones de Válgame. personas. Sí, tremendo. A ver, Y ese es perdón, Armando, déjame retomar la llamada contigo porque tenemos hay un sonido muy extraño, como si estuvieras metido en una cápsula, no sé, como si estuvieras metido en un cohete espacial. Entonces retomamos. Ahora, los datos que nos das, pues es brutal, porque lo que entendí es que pasó del 4.2 al 5.5, entendiendo que son más, o sea, en millones de personas. ¿Cuántas millones de personas son hoy? Hoy estamos a 20 de agosto, Armando Leñero. ¿Cuántos millones de personas hay en México que no tienen trabajo? No escucho. ¿Ya me escuchas, Armando? Te escucho muy bien. Eso, ya está, ya, es que yo te oía una cosa rarísima. Hay que cuidar mucho el audio porque si no, no, o sea, No escucho le nada. apagas, perfecto. ¿Cuánta gente hay ahorita en México al 20 de agosto del 2020? Sí. Fíjate, 20 del 2020, ¿cuánto desempleo hay? Que estamos hablando de desempleo formal, ¿es correcto? Bueno, la cifra que te di ahorita es del empleo general, o sea, del empleo reconocido, el desempleo reconocido, más el empleo que no está reconocido porque están en la población no económicamente activa, pero están dispuestos a trabajar. Esa cifra... A ver, dame la cifra nuevamente, por favor. Llegamos en abril a 20 millones, en mayo llegamos a 20 millones, y ahorita, julio, tenemos, con la última cifra que tenemos, es de 16 millones de desempleo general, con el desempleo abierto y con el no tan abierto, pero finalmente es el desempleo que tenemos. A ver, pregunta, Armando, porque esto me parece muy importante. Tú tienes un registro, tenemos en México un registro del empleo formal, ¿es correcto? Sí, correcto. Perfecto. ¿Cómo registramos el empleo informal? ¿A través de qué? ¿Del Seguro Social o de qué se registra? ¿Cómo sabes cuántos trabajan en la informalidad? Sí, eso es un estudio que presenta mes a mes el INEGI, a través de la ENOE, y durante el tiempo de la pandemia cambió de la ENOE a la ETOE. La ENOE es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y cambia a la ETOE, que es la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, por el tiempo de la pandemia.
Entonces hay un poquito de diferencia entre una y otra por la forma en cómo se hace la encuesta. A través de esos datos que hace el INEGI es como conocemos cuál es el desempleo total. Tú dices hoy 16 millones en todo el país, ¿correcto? Correcto, es correcto. ¿Podríamos decir, o es una exageración, que si son 16 millones de personas, podría perjudicar mínimo a 4 por familia, o eso no es correcto? Es decir, toco madera, Armando, pero supongamos que hay alguien que se queda sin trabajo, bueno, para no ponernos como el burro por delante. Alguien se queda sin trabajo, pero ese alguien pues tiene una familia. Sí. Esa familia, Correcto. pues a la vez también va a tener una repercusión importante económica. ¿Se podría multiplicar, por decir así, estos 16 millones? Por 4 miembros de la familia. Bajita la mano, o por 2, ¿no? Por lo menos. Sí, suponiendo que solamente el ingreso familiar dependa de una persona. Exacto. Cuando es de 2 personas, es de 2, dependiendo, pero sí lo puedes hacer. Es por eso que tenemos tantas personas en una situación entre pobreza y pobreza extrema, que dentro de la pobreza tenemos alrededor personas en nivel de pobreza de 60 millones, que es aproximadamente el 45% de la población está en situación de pobreza. De acuerdo a datos de la Coneval. A ver, Armando, vayamos a un siguiente paso. Hay que desmenuzar esto, porque luego nomás nos quedamos con las palabras. Sí. ¿Qué significa pobreza en México? Sí, mira, tenemos 2 tipos de pobreza. La pobreza extrema y la pobreza. La pobreza extrema es aquella que el ingreso familiar, que el ingreso no alcanza para comer 3 veces al día. El Coneval tiene una línea, una cantidad de dinero que le asigna por persona al mes, que es lo que necesita por lo menos para comer 3 veces al día. Hoy esa cantidad la fija el Coneval en 1,648 pesos por mes. Si lo multiplicamos por 4 miembros de la familia, una familia requiere un ingreso mensual de 6,596 pesos para poder comer 3 veces al día. Esa es la pobreza extrema. Estás hablando que, perdón, esos 1,648 pesos, si lo divides entre 30 días del mes, le toca 54 pesos al día por familia. Por persona. No, para los 4. Porque fíjate. Sí, entonces, si es los 4 son 6,596. ¿Y les dan eso? No, el problema es que no llegan a eso. Por eso, una familia necesita 6,596 por los 4 para comer 3 veces al día. Exacto. 6,590. ¿De acuerdo, de acuerdo? Sí. Y con eso se supone que alcanza para comer, solamente para comer, Tendrías 219 pesos al día por familia dividido entre 4, pues entonces correcto, ya te alcanza de 54 pesos, vuelves a la misma cifra. Así es. Bien. Y ahora viene la pobreza. Esa es la extrema de cuántos millones tenemos, Armando. Tenemos 10.2 millones de personas en nivel de pobreza. Perfecto. Que equivale al 7.9 de la población, que a principios de la pandemia estaba en 7.2 y en la pandemia subió a 7.9. Hijo de su madre. Ahora, vámonos a la pobreza que no se le llama extrema. Sí. La pobreza se mide de 2 formas. La pobreza por ingreso y la pobreza por carencias, que más o menos está correlacionada. Para no estar en una situación de pobreza, o sea, el límite de pobreza, el ingreso, tiene que ser de 3,240 de acuerdo a los datos del Coneval. ¿Al mes por 4 personas? No, por persona al mes. Si lo multiplicamos
por 4 personas nos da 12,960 pesos. Así es. ¿No? Eso es lo que requiere una familia para no estar en situación de pobreza. Claro que si gana 13,000, pues está en una situación vulnerable. Es decir, tantito le bajen el sueldo, tantito le muevan cualquier factor, caemos en una situación de pobreza. Estás hablando que cada integrante de una familia de 4 tendría 432 pesos diarios para todo. Sí, sí. O sea, comida, todo. Sí, Pues eso está canijo. Y también aquí se mide las partes que integran la pobreza, las 5 carencias que integran la pobreza. Con eso regresamos, Armando Leñero, con las 5 carencias en pobreza, ¿te parece? Por lo pronto ya dijimos 10.2 millones en extrema, de 7.2 que eran, con la pandemia subieron a 7.9. Eso es cantidad de gente en México, pobreza extrema. Y estamos yendo a la pobreza. Regresamos. ¿Qué datos, Armando Leñero? Porque cuando hablamos de desempleo, fíjate que de hecho, Armando, estoy dando una conferencia en donde hablo de la despersonalización. Fíjate qué interesante esto. Hablo de cómo pues nos dan datos, números, y ahí queda, ¿no? Sí. Bueno, pues fíjate que hay 12.5 millones de... Sí. Y no nos detenemos a ponerle nombre, cara y GPS a esa gente, dónde está viviendo, cómo está viviendo, a qué se dedicaba, cuánto tiempo después lo corrieron, lo indemnizaron, no lo indemnizaron. O sea, doy ya una conferencia de la despersonalización. Qué interesante. De lo que significa, ¡ay, hay 15 millones de muertos! Y ahí se queda el número. Sí. Y lo que eso repercute. Por eso me interesa mucho, que parece que una clase, que qué bueno que nos le estás dando. Gracias. De verdad, Armando Leñero, ok, ya entendimos la pobreza extrema. Perfecto. Ahora vámonos a lo que se llama pobreza que no es extrema. ¿Cómo es? Decías, bueno, tiene 5. Ya vimos la pobreza por ingresos, que son de 3,240 pesos por persona al mes y de 12,960 por una familia de 4. Pero también hay la pobreza por los 6, me equivoqué hace ratito, 6 rezagos básicos. El primer rezago es el rezago educativo. O sea, las personas que no tienen ni siquiera terminada la secundaria, mayores de 15. Entonces ese es el primer rezago, los que no tienen acceso a poder estudiar. Eso es uno de los mediciones de los rezagos. O sea, de las 5, 1 no estudia. De las 6. De las 6. Perfecto. Uno es el rezago educativo. Otro, el acceso a los servicios de salud, al Seguro Popular o al INSABI, o a que puedan ir a un médico y se puedan atender. Ese es el otro rasgo de la carencia de pobreza. El siguiente, tenemos al acceso a la seguridad social, que es aquellas personas que tienen los derechos de la seguridad laboral que están directamente relacionados con el empleo formal. O sea, acceso al seguro social, acceso a la pensión, acceso a las incapacidades, al seguro de vida, etcétera, etcétera. Eso es la seguridad social. En el dato de 2018, de acuerdo al Coneval, el 57.7% de la población no tiene acceso a la seguridad social. ¿¿Cómo es posible? Y entonces, ¿quién los...? A ver, espérame. Estate ahí tantito, Armando Leñero. Es gravísimo. No, espérate tantito. Estás hablando de 57, casi 60 millones, un poco menos porque somos 120 millones, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde se curan o quién los atiende o tienen seguridad privada o cómo? No, o tienen seguridad privada, que son los menos, o es a través del Seguro Popular, que tanto se ha defendido, o ahora del INSABI. Por eso es tan importante que el INSABI realmente llegue a los niveles y los supere como los tenía el Seguro Popular.
Wow. Sí. No, pues Y es esto un va de mundo la de mano, gente. fíjate, esta cifra checa con el grado de informalidad que hay. De las personas que trabajan, o sea, de todos los ocupados, el 60% en números redondos está en la informalidad. Y entonces, obvio que si están en la informalidad, no tienen acceso a la seguridad social. Wow. Impresionante estos análisis. Qué bueno que me preguntas y detallamos esto, Fer, Sí, porque si no, no se porque entiende. es que nada más nos quedamos con unas cifras. Ay, sí, pues el 12.5 millones no tiene empleo. Espérate. O sea, multiplícalo por un chorro de gente. ¿Cómo que el 57% no tiene dónde atenderse o cómo salir? Pues con razón, entonces las cifras son lo que son. Correcto, Fer. Híjole. A ver, danos más datos, por favor. Bueno, el siguiente es la calidad de los espacios de vivienda. Es decir, que haya una vivienda adecuada de acuerdo al número de personas que habitan, ¿no? Que tengan habitaciones, que tenga baño, que tenga luz, que tenga... en el 2018, el rezago de la calidad de la vivienda era 12% de la población. O sea, 12% no tenía un lugar adecuado, bien, para poder vivir, que es mucho. Oye, Armando, ahí entra el famoso piso de tierra, ¿no? Así es, exacto. O sea, si tienes piso de tierra, entras en esa estadística. Si Así tienes es. piso de cemento, entras en la Sí, otra. correcto. Aquí el Sí, problema sí, es que en sí, si algún entras tiempo... si tienes un techo de lámina, pues imagínate, ¿no? Con goteras, ¿no? O sea, Sí, 11 millones de híjole. personas no tienen calidad de espacios de vivienda adecuados. Es gravísimo, es muchísimo. Wow. Estás 11.1, hablando, pues. ahora, ¿tendrás algún mapa mental que nos digas? O sea, imaginemos, cerremos los ojos y pensemos en la República Mexicana. Imaginemos todo nuestro mapa. ¿Dónde se pintarían de rojo más los espacios de pobreza? ¿En todo el El, país? no, por supuesto que no. En los estados más pobres y en los estados que menos Guerrero, tienen acceso al empleo formal. Chiapas, Tabasco, Guerrero. Oaxaca, Guerrero, los estados del sur principalmente son los estados más pobres que tienen carencias. Híjole. Yo te diría que Guerrero, bueno, Guerrero tiene el municipio más pobre de todo el país. Así es. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Es Híjole. terrible. Qué bueno que desglosamos esto porque la gente no se da cuenta que es vivir en un piso de tierra o tener techo con goteras, ¿no? No, bueno, O tener... por eso siempre, fíjense, es que es todo un círculo, es todo un tema, Armando, porque por eso siempre que viene un problema, una manifestación de la naturaleza, pues a los primeros que se lleve es a la gente pobre. Correcto, Porque no no tienen tienen, porque no tienen una calidad de vivienda adecuada. una estructura que no se les vuele el techo y se les caiga, pues. Así es. Y ellos, la resiliencia es brutal, cómo vuelven a empezar y vuelven a empezar y vuelven a empezar. Cuando, ¿ya viste las inundaciones, Armando, ayer en el pueblo mágico de Valle de Bravo? No, fíjate que no los había visto. No. Yo les digo, si así está la calle principal para entrar al Zócalo, en el pueblo de Valle de Bravo, no quiero pensar cómo están los cerros donde vive la gente con los deslaves en casas que pues no resisten, ¿no? Así es. Entonces, ahora, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Esto podrá mejorar? Nosotros que te estamos escuchando y que tenemos la posibilidad en la mayoría de nosotros de poder ayudar al otro, ¿qué crees que debamos de hacer, Armando? Mira, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Nosotros que tenemos un pequeño negocio, una pequeña empresa, que es evitar o tratar de, lo último que hay que hacer es despedir al personal. ¿Por qué? Porque le quitas las prestaciones sociales, que como vemos son importantes, la de la vivienda a través del Infonavit y la del Seguro Social, que es súper importante, ¿no?
porque son dos aspectos del rezago de la pobreza. Entonces eso es lo que hay que evitar. A lo mejor y es mejor lo que han optado muchas empresas, que me parece muy bien, llegar a un acuerdo salarial temporal durante la pandemia. Que finalmente nosotros creemos que esto debería encargarse el gobierno desde el principio. Es decir, tratar de evitar que la gente se quede sin empleo, aunque con un salario reducido. Y que no pierda su antigüedad en el Seguro Social y el acceso a la vivienda y a un posibles créditos de la vivienda. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. También lo que tenemos que hacer hoy por hoy que estamos en esta situación es capacitarnos. ¿Por qué? Porque las personas que se han quedado sin empleo son los que son reemplazables. Es decir, no me importa si ese trabajo me lo hace Juan, Pedro, Luis, porque cualquiera lo puede hacer. En cambio, cuando dice, no, es que solamente Pedro es el que me puede hacer ese trabajo porque sabe, porque conoce, porque tiene actitudes, a ese voy a tratar de no quitarlo. Y volvernos más importantes para la empresa para que en un momento de crisis no nos quiten. Híjole, está, Armando, de veras bien complicado. Porque, pues sí, nos vamos a tener que ir a ayudar a esas personas, si bien no pagar ese sueldo completo, pues por lo menos una parte. No, está durísimo, durísimo. No, ¿Cómo y en la medida ves? posible, Sí. empezar los que podemos a reactivar nuestro gasto. Porque al demandar bienes, productos y servicios, demandamos empleo. Entonces sí es muy importante reactivar el gasto en la medida de lo que podemos, porque así hacemos que más dinero esté en circulación y que eso genere mayor demanda de empleos. Porque el gobierno no lo va a hacer por nosotros, que ya lo hemos visto, ¿no? No, bueno, claro que no. Te quiero mandar un saludo, Armando, gracias, Armando Leñero. Tus datos, por favor, si eres tan amable, para irnos a los spots QTF. ¿Los tenemos? Aquí los tengo yo, no te preocupes. @Armando Lenero, Lenerol 1. Sí, Lenerol 1. Esa es la cuenta personal mía y la cuenta del Centro de Estudios del Empleo Formal en Twitter es @CEEFMX. Y ahí nos pueden seguir con toda la información sobre el empleo formal y sobre el empleo.